El título del mensaje de hoy es en la casa del alfarero. ¿Por qué razón hay cristianos con malos testimonios? Es la respuesta que vamos a dar también hoy a través del mensaje. Y mira que en un rincón apartado de Andalucía, donde los toros paseaban libres en extensos pastizales, había un toro salvaje e imponente con unos cachos tremendos y con una mirada imponente, y desde pequeño había mostrado un carácter indómito este toro, resistiéndose a cualquier intento de domesticación. Conforme creció, su espíritu salvaje se volvió aún más acentuado, convirtiéndolo en una leyenda entre los vaqueros de la región. Era algo así como la versión colombiana de Arre Torito Bravo, que tienes alma de acero. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros. ¿Sí se acuerdan cuántos la bailaron? Yo creo que todos en el colegio, ¿cierto? Bueno, un día el toro comenzó a cojear. Su pata trasera derecha estaba inflamada y supuraba. Las personas preocupadas por el bienestar del animal entonces lucharon para poder capturarlo y llevarlo al veterinario para hacerle la curación y que el toro no se fuera a morir. Sin embargo, el toro, acostumbrado a la libertad y desconfiado de los humanos, se negó. No lo pudieron controlar. Al contrario, sería más. Al tratar de capturarlo sería peor, ¿sí? A pesar de los esfuerzos de los vaqueros más que experimentados, el toro no se dejó llevar al veterinario. Debilitado por la enfermedad, y a medida que pasaban los días, la condición del toro empeoraba. La infección se propagó por todo el cuerpo, causándole una fiebre alta y gran dolor. Y a pesar de su fuerza y coraje, el toro no pudo vencer la infección. Finalmente murió solo y exhausto. Bueno, del toro podemos decir, es comprensible que no se haya dejado ayudar, porque es un animal salvaje, porque no entiende de estos procesos de sanidad y de bienestar, ¿cierto? Pero de los seres humanos que no se dejan ayudar, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? ¿Cierto? Que son dominados por el toro interior salvaje, indómito, con alma de acero, el que se llevaron los guerrilleros. Todos tenemos un animal dentro que quiere salirse, ¿cierto? Que quiere salirse. Y al igual que el toro, algunas personas temen perder su independencia o privacidad al buscar ayuda. Muchos son desconfiados o incrédulos de lo que la iglesia pueda hacer por ellos. Entonces hay desconfianza, hay incredulidad. Pero es aquí, les cuento esta historia para llevarlos a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4 o al 6. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Entonces, dejemos el símil o el ejemplo con los animales salvajes y vámonos a hacer el ejemplo con el barro. Está en la Biblia, ¿cierto? Con el barro, con la casa del alfarero, el taller del alfarero. La iglesia es el taller del alfarero, la casa del alfarero. La Reina Valera habla de la casa del alfarero, Nueva Traducción Viviente habla del taller del alfarero. Pues el alfarero tenía su taller en su casa y allí trabajaba él trabajaba el barro para hacer las vasijas. ¿Cuál es ese taller? ¿Cuál es la casa del alfarero? La iglesia. Este lugar es el que Dios usa para formarnos, es el que el Señor usa para limpiarnos, es el que el Señor usa para sanarnos. Para eso existe la iglesia. El mundo no lo entiende. El mundo cree que la iglesia es un negocio. El mundo cree que la iglesia
es fanatismo religioso, existe para que unos fanáticos vayan allá a cantar, a aplaudir y a orar. Pero la iglesia existe como la casa del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios. Amén. ¿Cuál es el taller del alfarero? Es la iglesia. Él la instituyó. La iglesia no se la inventó alguien que quería tener un poco de gente ahí escuchando y aplaudiendo o tener plata. No, la iglesia la instituyó el Señor Jesucristo. Amén. Por eso nosotros no podemos dejar que el mundo nos contamine, sino que sea la palabra la que nos llena y nos enseña qué es lo que Dios y cuál es el propósito del Señor para nosotros. Así que la iglesia es el taller o la casa, el lugar que Dios escogió para formarnos espiritualmente. El hecho de que haya algunas iglesias enfermas, porque hay iglesias enfermas y hay malos testimonios, hay grupos religiosos, hay muchas sectas y la gente mete todo en un mismo lugar. Entonces alguien por allá de una secta hizo algún abuso, alguna cosa y ya dice, no, esos son los evangélicos. ¿Sí? Porque meten toda la religión como si fueran los evangélicos. ¿Sí? Pero a pesar de que haya errores y equivocaciones, Dios escogió la iglesia para que sea la casa de Él, la casa de Dios, la casa del alfarero, y para, a través de la iglesia, hacer un proceso de liberación y de sanidad interior y sanidad física. Lo quiere hacer el Señor. Entonces, dice la palabra con respecto a eso en Efesios capítulo 4, el versículo 11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿A quién dio Dios estos dones? A la iglesia. Apóstoles, profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, y cada persona llamada al ministerio, preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará. ¿Este proceso qué? Continuará. Por eso es que pertenecemos a la iglesia. No es un proceso de que ya fui salvo y listo. No, es un proceso continuo en el que yo estoy en la iglesia y me estoy discipulando, porque dice hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Alguien ya llegó a la plena medida de Cristo? ¿Alguien ya la alcanzó? Si no, tenemos que seguir perteneciendo a la iglesia. Estamos en el proceso. Amén. Estamos en el proceso. Entonces es claro, la casa del alfarero, el taller del alfarero es la iglesia. A través de la iglesia Dios va a formar el barro que somos nosotros, va a formarnos. Y por eso les hablaba acerca de este torito salvaje, ¿cierto? Porque así como el torito no se dejó capturar para ser curado, quería su libertad, así murió. Porque hay muchas personas que por la incredulidad, por el temor, por lo que el mundo, los argumentos que hay del mundo, la gente no quiere pertenecer a la iglesia. O el creyente no quiere hacer el proceso para que pueda recibir una total sanidad, una completa liberación y sanidad. Entonces, ahí claramente la Biblia lo está diciendo, y yo le creo al Señor, no a lo que el mundo dice. Por eso es que es importante conocer la palabra, para que uno no vaya a caer por allá en una secta, por allá en falsos líderes espirituales y pastores, y por allá donde hay malos testimonios, donde abusan de la gente, donde hay abusos, maltrato, abuso sexual, donde abusan de los niños. Hay muchos grupos así. La iglesia tiene que ser un lugar sano para que pueda dar sanidad a las personas. Amén. Pero a causa de esas cosas que se escuchan por ahí, todo el mundo dice, es así. Mucha gente entonces no quiere venir a la iglesia, pero eso no es excusa. Uno tiene que buscar a Dios. La palabra del Señor dice,
que el que quiere hacer la voluntad de Dios, dice el Evangelio de Juan, conocerá. Es decir, si hay una persona sincera que realmente quiere hacer lo correcto delante de Dios, Dios la va a guiar. Amén. A su iglesia y conocerá la verdadera doctrina. Dios no va a permitir que esa persona se pierda, porque el Espíritu de Dios está obrando en ella. Amén. Entonces dice la palabra, completa hasta la medida de Cristo, pero el versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y la meta es que dejemos de ser, ¿qué? Inmaduros, como los niños que hacen pataleta. ¿Por qué no se le dio el helado? ¿Por qué no? La meta es que nosotros dejemos de ser inmaduros, ¿cierto? Que alguien, porque de pronto se repitió una canción y no le gustó, esa repetidera, yo no vuelvo a la iglesia. O allá el pastor nos están regañando porque no llegamos temprano a la iglesia. No, la meta es que no seamos inmaduros. Amén. La meta es que aprendamos a ser maduros. Sí, es la palabra, estamos perfeccionándonos, estamos aprendiendo disciplinas, estamos aprendiendo a alabar a Dios. Que cuando estoy en la iglesia yo voy a darle lo mejor a mi Dios. No voy a estar distraído viendo el techo o pensando en el almuerzo y que es amor y amistad, y entonces yo no le voy a dar mi adoración, mi alabanza a Dios. No, yo tengo que darle lo mejor al Señor. Yo tengo que llegar a un nivel de madurez espiritual donde yo aprendo que Dios es primero y que para Él es lo mejor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Es así? Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hay muchas doctrinas y el mundo mete a todo en el mismo costal, como si todos fuéramos igual, y hay muchas sectas y hay muchos grupos. Hay mucha gente que no ha tenido una preparación teológica para ser líderes espirituales y que no son maduros espiritualmente, y sucede alguna cosa por ahí y de una vez dicen los evangélicos. Dios ha llamado a la iglesia a ser una iglesia sana, limpia, con un liderazgo que haga la obra del Señor, que sane a los heridos, a los quebrantados, y que haga todo ese proceso de discipulado en la gente. Para eso estamos. El Espíritu Santo me ha estado hablando ahorita último, y ustedes van a ver que hay un cambio, porque Dios ha traído algo nuevo. Dios nos dio una palabra rema este año, que este año son días malos. Dios nos dio esa palabra y lo estamos viendo. Días terribles, guerra en el mundo, rebeldía, gobernantes abusivos, mentirosos, políticos, una politiquería mentirosa, una mentira, un abuso. Son días malos los que estamos viviendo, ¿sí? De guerra, de mentira, de abuso, donde por causa de todo esto la economía se está afectando y se afecta, ¿sí? Estamos viviendo días malos. Pues en estos días malos el Espíritu Santo nos dijo en la palabra rema que había oportunidades, y yo sé que Dios nos ha dado oportunidad para que hagamos la obra de Dios de manera efectiva. Y vamos a ver que la iglesia aquí en este lugar va a ser diferente. Como iglesia tenemos que cumplir el propósito del Señor. Amén. Entonces, dice el verso 14, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, tanto de falsas doctrinas, de sectas, como las enseñanzas del mundo, ideologías del mundo. ¿De cuándo que el huevo de un águila es más importante que un niño en el vientre de una mujer? ¿De dónde salen esas enseñanzas y esos cuentos? Pero es lo que predomina hoy. Es un escándalo por un huevo de un águila o por algo así, pero se promueven matar a los niños en el vientre de su madre. Hay una cantidad de enseñanzas por ahí y la gente las cree. Nosotros tenemos que ir a la enseñanza de la palabra. Y dice, no nos dejaremos llevar
por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y todas esas mentiras y todas esas enseñanzas no son solo en el plano religioso, es en el plano político, es en el plano científico. Hay mucha mentira metida en el plano científico. Hay muchas opiniones que no es ciencia, simplemente son sesgos de la gente. Además, porque la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia descubre algo y se abren muchas más preguntas, ¿sí? Entonces dice que la vasija que estaba no resultó como él esperaba. Ahí estaba el alfarero trabajando el barro, pero no se dejó. Un barro rebelde. Y cogió el alfarero y ¡pum!, lo aplastó. Y comenzó de nuevo el proceso. Aplastó la vasija y comenzó de nuevo. Y esto se refiere a que cuando un creyente, cuando es una persona que no conoce al Señor, pues la persona sigue en su mundo sin Dios, ¿sí? Y terminará como el torito bravo, enfermo, porque no permitió la sanidad que Dios hacía en su alma y en su espíritu. Terminará como el torito bravo, enfermo, muriendo solo y sin Dios y sin una iglesia. Pero cuando es un creyente, entonces Dios va a trabajarlo, porque es un creyente, porque es salvo, porque es un hijo de Dios. Y si es barro rebelde, ¿qué hace? Dios lo aplasta y empieza de nuevo el proceso. Y yo no quiero ser aplastado. Ese aplastar significa un proceso doloroso. Cuando nosotros no nos permitimos ser formados por el Señor, vienen procesos dolorosos, porque al que ama disciplina. Amén. Y si usted es un hijo de Dios, un creyente salvo, entonces Dios no va a permitir que siga por ahí, sino que Dios va a empezar a formar el barro, y si hay que aplastarlo, lo aplasta. Entonces, por esa es la razón también, esa es una de las razones. No siempre cuando una persona pasa por proceso, hay periodos de prueba, hay situaciones que nosotros no comprendemos, pero hay procesos dolorosos porque la gente es barro rebelde en las manos del Señor y no nos dejamos formar por el Señor. Le decimos a Dios, Señor, sí, esto sí, pero esto que acá, no, yo creo que esto no, Señor, esto como que no es conmigo. Y entonces hay procesos ahí que son dolorosos. El Señor nos ayude como creyentes. Yo siempre le digo a mi Dios, Señor, yo trato de hacer las cosas para mi Dios de la manera correcta, porque yo no quiero que Dios me meta en procesos dolorosos. Yo soy para eso como muy temeroso, y por eso yo le digo a mi Dios en oración, Señor, dame una buena vida y que yo te sirva, y que los años que me quedan yo te sirva y te los entregue. Y le digo al Señor, dame una buena vida y una buena muerte. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Esto es maravilloso. Esto es medicina. Yo sé que a algunas personas ¿en qué se metió el pastor? Pero esto es medicina, ¿sí? Entonces yo sí le pido a Dios, le digo, Señor, guárdame, yo quiero darte mi vida, quiero darte mis años, yo quiero servirte, yo no quiero esperar que me llegue algo bien tremendo para irse a arrepentirme de cosas que estoy haciendo mal. Señor, no, yo quiero darte el primer lugar a ti, y yo quiero honrarte y bendecirte, porque yo no quiero ser aplastado como el barro que no se deja formar. Amén. Entonces, cuando uno está en procesos así, claro, el proceso puede ser por una prueba. En una ocasión había un hombre por allá ciego, y los discípulos le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿por qué está así? ¿Es el pecado de él o de sus padres? Y el Señor le dijo, no, es para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso, ojo con juzgar a los demás. No juzguemos. Podemos examinarnos a nosotros mismos. Cuando pasamos por situaciones así, examinémonos y miremos, ¿hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos? ¿Será que decimos que le damos a Dios el primer lugar? Pero mentiras, es solo de aquí de palabras.
porque yo no le sirvo a Dios, porque a mí no, si yo falto a la iglesia a mí no me interesa. O sea, para mí primero están los paseos, los viajes, para mí primero están otras cosas que Dios. ¿Sí? Hay que examinarnos si le estamos dando a Dios el primer lugar, si realmente mi tiempo, mis recursos, Él está en primer lugar, o si yo tengo a mi dinero como mi ídolo, porque una de las cosas es la idolatría. O no mi dinero, mi tiempo, o mi hijo es mi ídolo, o mi cónyuge es mi ídolo, de tal manera que yo no sigo a Cristo como debiera seguirlo, porque tengo ídolos en mi corazón. Entonces Dios no tiene el primer lugar en mi vida. Entonces la vasija no resultó, la aplastó, se refiere a ese proceso doloroso. Mi hijo David Santiago, en días pasados, vamos por allá al campo, trajimos arcilla, greda, barro. ¿Sí? Gracias, mi amor. Y entonces David Santiago es feliz haciendo cosas, y entonces yo cogí en un baldecito, y Juan, los niños son felices haciendo cosas de barro. Entonces David Santiago hizo esta vasija y la pintó. Es hecha de barro y me la regaló. Pero el hermanito Juan Emanuel, que tiene 5 años, la encontró y me dice David Santiago: papá, Juan le dio como 5 golpes, ¿sí? Y la desportilló, pero aguantó los golpes a pesar de eso. Pero quiero decirles que afortunadamente al Señor no le pasan esos accidentes. Si tú eres buen barro en las manos del Señor y vas a ser una buena vasija, Dios no te deja caer. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, toma el barro, porque algunas personas no quieren ayuda espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo estaba mirando cuál es la razón, y una son experiencias negativas con instituciones religiosas, como abuso de alguna índole. Hay mucho abuso sexual en las religiones. Ustedes, si leen noticias, se van a dar cuenta que eso está inundado. Líderes religiosos que abusan de los niños. Por eso hay que mirar dónde estamos, en qué lugar estamos. ¿Sí? Entonces, pero resulta que esto hace que mucha gente pierda la fe. Hay grupos religiosos que abusan de las personas, o sexualmente, o enseñoreándose de la gente, o controlando y manipulando a la gente. Hay mucha manipulación religiosa en nombre de Dios. Entonces, mucha gente, por eso tiene dudas de la iglesia, por esas experiencias negativas, porque han percibido hipocresía o falta de apoyo en momentos de necesidad de su grupo. ¿Sí? Y bueno, yo puedo decirles que puede ser que en la iglesia intentamos, y el trabajo es poder estar pendientes de las personas, pero también Dios a veces permite que pasemos por procesos donde nos sentimos un poco solos, porque Dios está formándonos. Entonces, pero mucha gente se siente sola y dice: no, la iglesia no me ayudó, me voy. Pero ahí está el proceso de Dios. Pero mucha gente percibe hipocresía en la iglesia. Entonces, cuando se percibe esa hipocresía, también muchas personas tienen duda de que la iglesia pueda ayudarles. Falta de experiencias personales significativas. O sea, mucha gente no ha tenido una experiencia significativa en la iglesia, y entonces dudan de lo divino y de la efectividad de la ayuda espiritual. Y como no tienen una conexión personal y tangible, puede ser difícil para ellas que confiar en la iglesia. Pero es ahí donde como iglesia tenemos que trabajar para que la gente pueda tener un contacto con Dios y la gente pueda recibir a Cristo y ser sanada completamente. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el domingo hablé acerca de las bendiciones de hacer discípulos. ¿Qué bendiciones de hacer discípulos? ¿Sí?
Porque Dios nos ha puesto, tenemos que llevar el evangelio, que la gente lo escuche, que la gente tenga un contacto. Como iglesia tenemos que dar un buen testimonio, ¿sí? De tal manera que la gente se sienta atraída a la iglesia, no haya obstáculos para venir a la iglesia. Y algunas personas pueden negar la gravedad de su condición prefiriendo vivir en la negación. Hay gente que no quiere la iglesia simplemente porque niegan la gravedad de su problema o no se dan cuenta y siguen sin Dios. Pero el propósito de la iglesia sobre la tierra es ser el taller de la casa del alfarero, donde la gente sea formada, sea sanada, sea construida como una vasija hermosa para la gloria de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen. ¿Más bien qué? Es que hay gente que no se deja. Hay gente que no se deja. No, muy arisca. Hay gente que aunque se predica la palabra, se dice la palabra, la persona no deja que la palabra de Dios sane su vida, que los procesos de la iglesia traigan sanidad, no se somete a los procesos de la iglesia. Por eso dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La gente tiene duda, pero lo que Dios dice es que lo que Dios tiene para nosotros a través de la iglesia es bueno, es agradable, es que perfecto, la voluntad de Dios. Alabe al Señor por eso. Es bueno lo que Dios tiene para ti en la iglesia. No dudes, no dudes. Sométete al proceso que Dios va a obrar a través del proceso. Si hay errores que usted detecta, se da cuenta, bueno, Dios nos pedirá cuenta a nosotros. Y además la gente se da cuenta cuando ya, por ejemplo, una persona en algún lugar, si se da cuenta que es abuso, pues claramente dice, no, esto es abuso. Pero aquí en la iglesia no abusamos de nadie. Y es un proceso sano de discipulado, de escuelas, de enseñanza de la palabra, de tiempos de ayuno para liberación, para ministración, ¿cierto? Y el año que viene vamos a organizar bien todo el proceso para que una persona que se convierte sea consolidada, la persona reciba la palabra, vaya a un tiempo de ministración, a un encuentro donde reciba sanidad, liberación y un proceso de las escuelas de discipulado y luego comience a servir al Señor. Pero la persona debe, el que quiere agradar al Señor, debe hacer el proceso. Debe hacer el proceso. Que si la gente no lo hace, se queda por ahí y no es completamente sanado. No. Entonces dejen que Dios los transforme. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, otra vez, estaba leyendo en Romanos, ahora Gálatas. ¿Por qué repite Dios? Dejen. Porque es que uno es rebelde por naturaleza y no quiere dejar que el Señor haga ese proceso. No, yo hago las cosas a mi manera. No, Chuchito sabe, dice el no creyente. Yo tengo vara con Chuchito. Yo no voy a la iglesia, pero Chuchito sabe. O el creyente dice, no, eso yo así de esta manera, más bien yo busco a Dios. Pero hay un proceso para que la persona reciba sanidad y liberación y la persona pueda experimentar el gozo de ser cristiano. Y si la persona no hace el proceso, no se somete al proceso, pues la persona sigue como un cristiano carnal, lleno de amargura, no tiene gozo. Para eso es mejor allá estar afuera en el mundo, porque ni disfruta allá ni disfruta acá. Uno tiene que hacer el proceso humildemente delante del Señor. Por eso la Biblia dice que Dios ama a los humildes y obra en los humildes, pero con el soberbio de lejos, porque ese no se deja.
es barro rebelde y está en proceso de aplastado para formación. Que el Señor hable, amén. Pero todo esto es porque el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, por eso les digo, Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que dejar, si queremos experimentar el gozo, la alegría de ser cristianos, la presencia del Espíritu Santo, yo tengo que dejar que Dios obre a través de la iglesia, que Dios haga el proceso en mi vida. Amén. Yo tengo que permitirlo. Muchos no pueden tener un futuro de bendición porque no han sido liberados ni sanados de su pasado. Todo ese pasado, todas esas heridas, el abuso que se sufrió en el pasado. Todos traemos heridas de nuestro pasado. En el caso mío, por ejemplo, mi papá me regaló cuando yo era un bebé porque mi mamá no me pudo criar. Sufrí cuando era un bebé, mi hermanito se murió de desnutrición y yo iba también rumbo a morirme de desnutrición hasta que mi abuela le dice a mi papá que vaya y me recoja. Y en camino mi papá va y me recoge, pero en el camino mi papá me regaló. Mi abuela le pegó un regaño y entonces volvió por mí, me crió mi abuela y no me crié en un hogar. Muchos traemos heridas de una o de otra forma, vacíos, que la familia no nos dio el cariño que necesitamos, el afecto. Pero bendito sea el Señor, cuando yo conocí a Cristo, permití que el Espíritu Santo hiciera ese proceso de sanidad en mí y me sanara, porque sufrí abuso sexual también cuando era un niño. Si yo no soy sanado completamente, uno corre el riesgo de ser un abusador también, de ser un abusador. Por eso hay muchos malos testimonios de creyentes que no han sido sanados y dan malos testimonios, porque no han permitido que el Espíritu Santo y Dios a través de la iglesia traiga sanidad a sus vidas. ¿Sí? Se necesita ser humilde. Hay un espíritu que es el espíritu farisaico, y ese espíritu farisaico no deja que una persona realmente reciba bien la palabra de Dios, porque se cree que todo lo sabe, se cree que no, a mí quién me va a enseñar, yo conozco bien la Biblia, a ver, vamos a mirar qué dice el pastor allá, examinemos a ver. Y no ha permitido que el Espíritu de Dios opere en su vida transformándolo, que Dios obre. Entonces muchos no pueden tener un futuro de bendición por eso. Ni disfrutan el mundo, ni disfrutan la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no le permitimos al Señor hacer esa obra. En el Nuevo Testamento, la palabra salvación viene del griego soso y sotería. No soltería, sino sotería. Viene de esas palabras, esto está en el Nuevo Testamento, en el griego, esa es la palabra. Y representa, eso significa una salvación completa, una sanidad completa. No solo que recibimos a Cristo y recibimos la salvación, así como el ladrón que se arrepintió y él no recibió todo el proceso porque él se murió de una vez allá, pero recibió la salvación. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Recibió la salvación. Pero cuando uno sigue viviendo, aunque uno sea salvo, uno necesita seguir el proceso de sanidad, de liberación. Una liberación y sanidad completa lo necesita. Si no lo hace, entonces queda como el cristiano carnal que da mal testimonio, que no disfruta la vida cristiana, el cristiano que no vive para Dios como debe ser, que le da a Dios las obras y por eso no recibe también lo mejor de Dios. Entonces, en esencia, sotería encapsula la idea de rescate, liberación, restauración, salvación, como un proceso continuo de crecimiento en santidad y transformación a la imagen de Cristo. Eso es. O sea que no es que una persona, hay unas religiones por ahí, unas sectas que dicen que no, ya usted es salvo y listo, ya usted es perdonado, tranquilo, ya, listo. No, es un proceso. Aunque usted recibió la salvación, tienes que recibir
la sanidad. Hay áreas, emocional, la mente, el área sexual, sanidad completa para poder disfrutar la vida cristiana y ganar a otros para Cristo. Cuando uno es sano, uno puede sanar a otros. Usted puede ser un instrumento de Dios. La mano que cura debe estar limpia. Si usted no es sano, no puede ayudar a otras personas. Pero si usted es sano completamente por la palabra del Señor, usted puede hacer discípulos, usted puede ayudar y bendecir la vida de otros. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, esa palabra griega incluye la restauración de las relaciones humanas, la sanidad completa. Por eso en la iglesia un creyente debe comenzar por el comienzo en el proceso. Si no lo hace, entonces es el creyente que viene por ahí como el llanero solitario, pero no está en el proceso, no ha hecho el proceso. ¿Sí? El creyente debe recibir toda la enseñanza que mandó el Señor Jesús, y con esa enseñanza y en la iglesia recibirá sanidad espiritual, emocional y sanidad de la mente, sanidad de las heridas a través de la iglesia. Y si alguien no lo ha recibido, dígame: pastor, yo no lo he recibido y he estado aquí en la iglesia durante tanto tiempo, y le vamos a orientar y a guiar para todo el proceso, Si alguien siente que no ha recibido la sanidad, la liberación completa del Señor. En Salmo capítulo 147, versículo 3, Reina Valera dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí está hablando de la sanidad de las emociones, del alma, ¿sí? Dios sana no solo las heridas físicas, sino también las emocionales y espirituales. Cualquier tipo de angustia emocional, cuando no hay perdón, odio, rencor, cuando hemos sido abusados, uno trae eso. Si no recibe sanidad, por eso es que hay personas que terminan también siendo abusadores peores del abuso que recibieron, ¿sí? O abusador en algún área. La imagen de Dios aquí en este versículo, en esta palabra, el Salmo 147, es Dios vendando las heridas, sugiere un cuidado tierno, personal. Para esto Dios usa el taller, la iglesia, amén, para sanar, para liberar completamente. Así que el proceso de discipulado incluye liberación de las ataduras espirituales y los hábitos pecaminosos. Por ahí va. Liberación de ataduras demoníacas, maldiciones generacionales. Si en su familia, por ejemplo, se repite cierto pecado, que casi todos se separan en la familia, no pueden tener hogares bien. Ojo, porque esa maldición va por su familia. Y si usted no es sanado completamente, corre el mismo destino. Familias donde el alcoholismo ha sido un común denominador. Eso va, y eso se mete en la genética. En la ciencia hay algo que se llama epigenética, y eso no es otra cosa. Eso es el descubrimiento científico de lo que son las maldiciones generacionales. Entonces uno epigenéticamente se hace susceptible a repetir lo que ha repetido mi familia, que mis antepasados, mis papás, mis abuelos, peleones, rencillosos, contenciosos, maltratadores, todo eso va a querer continuar en mí, porque va en mi epigenética, es una maldición generacional. Yo tengo que recibir sanidad y liberación para que no reproduzca eso en mis hijos, y para que yo pueda ser un creyente de bien, que dé un buen testimonio y salve a otros, porque a eso me mandó el Señor. Amén. Sanidad espiritual, entonces eso incluye el discipulado, ¿sí? Liberación de las ataduras, sanidad de las emociones y de la mente. Cuando hay odio, cuando hay cosas ahí por los abusos que recibimos, no perdón, cosas sin resolver. Sanidad sexual, muy importante. La sexualidad es algo que Dios dio es un regalo de Dios. La sexualidad es pura, es hermosa como Dios la creó,
Pero Satanás lo ha tomado y le ha tergiversado de tal manera que mucha gente le tiene fastidio y mucha gente la ve como algo sucio y feo. Y claro, muchas cosas, porque uno mismo ha visto cosas y ve tantas cosas feas en ese mundo. Estos días leí, por ejemplo, la noticia de un francés. Vivió 40 años con la esposa, no sé si leyeron. Y resulta que los últimos 10 años el hombre la drogaba y llamaba a otros para que la violaran. Entonces ella la dormía, la drogaba y venían tipos y la violaban durante una década, durante 10 años. ¿Sí? Hasta que lo descubrieron. Y él dice, yo fui un excelente esposo durante 30 años, pero la última década, esto, aquello. Y otros, y toda la gente que se prestó para violarla, ¿sabe qué? Era gente que tenía hogar, hombres que tenían hijos, que tenían esposa, pero cuando tuvieron la oportunidad iban a violarla allá. Es una cosa terrible, nuestro mundo es una porquería. Solamente Cristo trae completa sanidad al corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Sanidad sexual, porque si uno no es sano sexualmente, uno no puede disfrutar bien la sexualidad y entonces tiene la tentación también de expresar la sexualidad de la manera incorrecta. Y hay muchas cosas feas que pasan en este ámbito. Entonces leí sobre el hombre y el hombre decía que él fue abusado cuando era un niño. ¿Sí? Fue abusado. Y luego dice que la esposa le fue infiel y él tenía mucha ira contra la esposa porque ella le fue infiel. Entonces, como una forma tal vez de decir, yo hago esto porque es que yo fui abusado y porque es que mi mujer me fue infiel. No hay sanidad sexual, hay muchos peligros, ¿sí? Incluso en el ámbito religioso hay mucho escándalo con la parte sexual. ¿Por qué? Porque la gente no ha recibido el correcto proceso de sanidad, de discipulado, para ser sanados de eso y no correr el riesgo de ser abusadores sexuales. Hay gente que tiene religión, no tiene a Cristo, simplemente religión. Entonces el proceso de discipulado tiene sanidad sexual, liberación de las maldiciones, sanidad financiera. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en nuestras finanzas y quiere sanarnos financieramente para que nos vaya bien. Dice, se necesita una sanidad también en esa área. Dios quiere que todos los creyentes tengan y seamos bendecidos y que disfrutemos de la bendición económica. Sanidad física también, sanidad de las relaciones entre parejas, sanidad entre la relación de esposos. Todo esto incluye el discipulado. El resultado de no tener este proceso de discipulado y de no mantenerse en él es la causa de malos testimonios, creyentes borrachos, violentos, que dicen groserías, celosos, dominados por la ira y algunas adicciones, estafadores, adúlteros, fariseos y otras cosas más. ¿Un creyente en eso? Sí, hay creyentes en eso. ¿Cómo? Porque no se dejan, dice la palabra, que el Espíritu Santo los forme. No dejamos que Dios haga esa obra. Entonces, cuando uno explota en ira, está maldiciendo igual que un no creyente. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Si uno ha conocido al Señor. Entonces, por eso mucha gente dice, ¿yo para qué voy a la iglesia si ve a fulano allá y hace cosas peores? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no han recibido liberación y sanidad interior. Porque cuando uno es la obra del Espíritu Santo en uno ya no es un maldiciente, ni uno es dominado por la ira, no es un iracundo. No digo que no, yo me airo, pero dice la Biblia, no cometamos pecado en medio de la ira. La ira es una emoción normal. Se necesita el proceso correcto en la iglesia. Amén. Y si no, uno es un creyente que sigue ahí y no da fruto para la gloria de Dios. De acuerdo con la palabra, Dios quiere hacer este proceso. Y yo sé que esta palabra es dura, pero yo prefiero
que me hagan un buen proceso en mi muela y me duele y es tremendo, pero que me salven mi muela. Amén, y no que me la tengan que sacar. Yo prefiero eso. ¿Usted sabe cuánto vale una muelita? Yo prefiero curarla, cuidarla. Y si yo le digo porque tuve un absceso y entonces se me inflamó y tuve que ir por urgencias hace un tiempito, y era un absceso y era curarla sin anestesia porque resulta que no cogía la anestesia ahí por el dolor y por la inflamación. Y era aguantarme el dolor así o que me sacaran la muela. Pero yo quería salvar la muela. Y ahí estaba y lágrimas me salían y yo ahí aguantaba. Y la odontóloga, la especialista, que también es conocida, mi esposa, le contaba a mi esposa, él es muy valiente. ¿Sí? Él es muy valiente, se aguantó ese dolor ahí en el hueso, limpiándole el hueso, pero se salvó la muelita, gloria a Dios, se salvó la muelita. Entonces, mira, Dios nos ama tanto, ¿sí? El proceso es doloroso. Es mejor que las heridas del que ama, que los aplausos y los halagos del que no te bendice. Amén. Vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Amén. Vamos a disfrutar la vida cristiana. Yo voy a ser un creyente que disfruto mi alabanza, que disfruto la palabra, que disfruto vivir para Dios. No voy a ser un creyente carnal que ni allá ni acá, que estoy dando malos testimonios. No, voy a someterme al Señor y que Dios haga todo el proceso de sanidad. Hay cosas que son delicadas y que no las cuenta nadie. Una persona conoce al Señor y le da vergüenza contar esas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios trae sanidad. Si la persona es humilde y se somete al proceso en la iglesia, la persona va a ser sanada y va a ser liberada. Yo tuve que luchar. Y yo duré tiempo soltero. Les cuento el testimonio. Fui abusado cuando era un niño y sentí que Satanás me quería llevar por ese mismo sendero. ¿Sí? Y yo era una lucha y una batalla en esa área. Y no me da pena decirlo, que se avergüence el diablo. No, era una lucha en esa batalla. Y luchaba y yo le pedía a Dios hasta que el Señor obró una sanidad total, de tal manera que fui libre. Bendito sea el Señor. Y usted experimenta, alabe al Señor, experimenta esa sanidad completa. Porque hay tendencias ocultas a la pornografía, hay tendencias ocultas a cosas sucias. Y el creyente no quiere hablar de eso porque le da pena. Pero tranquilo, no, sabemos que todas esas cosas suceden. Pero en el proceso correcto hay una sanidad completa, hay una liberación completa. Y eso es lo que el Señor hace a través de su iglesia y lo vamos a ver para la gloria de Dios. Alabe al Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie, levante sus manos, adore al Señor esta mañana. Dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Dígale: Señor, perdona mi rebeldía. Cuando he sido barro rebelde que no se deja formar. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, cuando no he dado fruto porque no he permitido que tú me sanes, Señor. No he permitido el proceso completo de sanidad y de liberación. Dígale al Señor esta mañana: Señor, yo quiero ser humilde. Tu palabra dice que tú miras de lejos a los altivos, Señor. Tú miras de lejos a los altivos, pero bendices al humilde. Yo quiero ser esa persona humilde, Señor. Yo quiero recibir total sanidad. Dígale a Él: total sanidad. Yo quiero ser una persona, Padre, que me someto a la palabra, a tu verdad, Señor, para que tú obres, Señor, en mí. Que no se reproduzcan las mismas maldiciones que han venido en mis antepasados y sigan en mis hijos y en mí mismo, Señor.
Padre, yo quiero disfrutar la vida cristiana. Hable con el Señor. Dígale, Señor, yo quiero disfrutar mi vida cristiana. Yo quiero disfrutar, Señor, la alabanza, la palabra, servirte, amarte. Yo no quiero ser un hipócrita que digo que lo primero es para ti, pero en mis acciones es una mentira. Yo quiero darte lo mejor de mi vida, Señor. Tú eres lo más importante. Habla con Él, con todo tu corazón. Habla con el Señor. Dile, Señor, haz tu obra, mi Señor, de completa sanidad y liberación. Renuncio a mi hipocresía, a mi orgullo, al espíritu farisaico. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús.